Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, eh, ya había grabado esto, pero no ha salido en el video, así que bueno, volviendo a grabar. Les hice un pequeño video acerca de los efectos retrógrados y anterógrados, ya que, bueno, mi grupo me preguntó acerca de esto el día de ayer y que no les había quedado muy en claro y que se los volvieron a mencionar en la clase de repaso. Entonces, bueno, quería grabárselos para que les quedara y ver si puedo clarificar con esto la clase, el tema en realidad. Bien. ¿A qué se refiere con efectos retrógrados y anterógrados? O sea, con efectos, ¿sí? En cuanto a los efectos retrógrados, ¿sí? Vamos a hablar de que son los síntomas que vienen dados por la incapacidad del ventrículo para impulsar la sangre suficiente hacia adelante con el consiguiente aumento de las presiones y volúmenes por detrás de él, dando lugar a la congestión venosa, ¿sí? Si bien estos efectos son representativos o tienen mucha preponderancia en lo que son las cavidades izquierdas, es decir, en la insuficiencia cardíaca izquierda, en la insuficiencia cardíaca derecha también podemos hablar de efectos retrógrados y anterógrados. Entonces, como volvemos a lo que son los efectos retrógrados, ven que dice que debido a que el ventrículo es incapaz de impulsar la sangre si hacia adelante, empiezan a congestionarse, a haber un aumento de las presiones y los volúmenes a nivel del ventrículo, provocando la congestión, ¿sí? Que es la imagen que yo les había compartido en clase, que es esta de acá, ¿sí? Eh, Donde podemos ver que en estas cavidades, por ejemplo, la cavidad izquierda, ¿cuál es el efecto retrógrado de la insuficiencia cardíaca izquierda? Es la congestión pulmonar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la incapacidad del ventrículo para bombear la sangre suficiente, eh, el aumento del volumen residual, el aumento de las presiones a nivel del ventrículo, posteriormente la aurícula, van a provocar todo este efecto retrógrado, ¿sí? En el árbol venoso que viene ¿de dónde? De la circulación pulmonar. Es decir, que el efecto retrógrado de la insuficiencia cardíaca izquierda va a estar dada por la congestión pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de efecto retrógrado vamos a hablar de congestión, ¿sí? Debido a la deficiencia del ventrículo de poder eyectar la sangre, ¿sí? Entonces esto produce, nuevamente, soy reiterativo, aumento de las presiones, aumento de los volúmenes, provocando congestión del árbol venoso, que en el caso de las cavidades izquierdas proviene de la circulación pulmonar, es decir, que tenemos una congestión de tipo pulmonar, ¿sí? Ahora, en el ventrículo derecho, en las cavidades derechas, también el ventrículo es insuficiente para el bombeo, empieza a acumularse volumen, se acumula, aumenta las presiones y esto produce que la congestión venosa, que en este caso, como viene de los sistemas, provoca congestión sistémica, ¿sí? Es decir, que los efectos retrógrados, ¿sí? De la insuficiencia cardíaca derecha va a estar dada por la congestión sistémica, ¿sí? Como la hepatomegalia, como les había mencionado en clase, los edema, esbuquitación yugular. Entonces, todo eso congestivo, vamos a hablar de los efectos retrógrados, ¿sí? De la insuficiencia cardíaca. En el caso izquierdo, pulmonar, y en el caso derecho, sistémico, ¿sí? Bien. Ahora, anterógrado. ¿A qué se refiere con anterógrado? Se refiere a los síntomas, ¿sí? Que son consecuencia de la incapacidad del ventrículo de enviar una cantidad de sangre suficiente adecuada al sistema arterial, dando lugar a la palabra hipoperfusión, ¿sí? Esta es la palabra que se relaciona con anterógrado, la hipoperfusión. En el caso de las cavidades izquierdas vamos a hablar de perfusión periférica sistémica, con una traducción en lo que sería la reducción del gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, yo tengo una reducción de la perfusión sistémica, voy a tener una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, con una disminución de la perfusión renal. Y si se produce una disminución de la perfusión renal, ¿qué es lo que sucede a nivel del riñón?
Piensa que hay una disminución del gasto cardíaco, de su perfusión, entonces va a intentar reabsorber sodio y agua para poder aumentar ese gasto cardíaco y poder aumentar esa perfusión, ¿sí? Este es el efecto anterógrado de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Lo van a relacionar en el caso de las cavidades izquierdas con una disminución del gasto cardíaco, pero la palabra clave es la hipoperfusión, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Les muestro otra vez la imagen, que el efecto anterógrado, es decir, hacia anterior, ¿qué efecto tiene hacia anterior? O sea, recuerden que el camino de la sangre es esto, si hacia anterior, anterógrado, y si va hacia posterior, es retrógrado. Si es hacia anterior, el efecto anterógrado es que este ventrículo no está bombeando la sangre suficiente para poder cubrir las demandas de los sistemas, en el caso de las cavidades izquierdas. Por consecuencia, me provoca una disminución de la perfusión periférica, ¿sí? En lo más importante, la perfusión renal. Entonces, se sensa una disminución de la perfusión renal como una disminución del gasto cardíaco del paciente. Por ende, va a producirse todo el ciclo de querer reabsorber sodio, reabsorber agua para poder aumentar todo esa disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, el efecto anterógrado de las cavidades izquierdas va a estar relacionado con la disminución, la reducción del gasto cardíaco y la reducción de la hipoperfusión periférica sistémica, ¿sí? En cambio, en las cavidades derechas, ¿hacia dónde va la sangre? De los ventrículos hacia la arteria pulmonar. Entonces, su efecto anterógrado va a estar dada por la hipoperfusión a nivel de los capilares alveolares, ¿sí? Entonces voy a tener una disminución al nivel de las arterias, los capilares pulmonares, ¿sí? Entonces hablamos de hipoperfusión cuando hablamos de efectos anterógrados. En el caso de las cavidades derechas, va a estar dada como continúa hacia la arteria pulmonar por una hipoperfusión a nivel de los capilares pulmonares, alveolares. Eh, y en el caso de las cavidades izquierdas, por la insuficiencia cardíaca izquierda, va a estar dada por la hipoperfusión sistémica y la reducción del gasto cardíaco, ¿sí? Como lo ven acá. Si hablamos de efectos retrógrados, hablamos de congestión. En el caso de las cavidades izquierdas, de la congestión pulmonar, y en el caso de las cavidades derechas, de la insuficiencia cardíaca derecha, congestión sistémica. Bien, acá yo les dejé, les voy a mostrar un cuadrito que se ve un poco borroso, pero se entiende. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a tener los síntomas anterógrados y los síntomas retrógrados, ¿sí? Lo mismo podemos hablar de la insuficiencia cardíaca derecha con síntomas anterógrados y síntomas retrógrados. Los anterógrados va a estar dada principalmente, como dijimos en la imagen anterior, la disminución del gasto cardíaco, en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, recuerden que le llega menos sangre hacia los sistemas, por ende se traduce con una disminución de gasto cardíaco, una disminución de la perfusión coronaria, ¿sí? Porque recuerden que de la base de la aorta nacen las arterias coronarias. Entonces, si no tengo suficiente sangre para irrigar a los sistemas, tampoco voy a tener suficiente sangre para irrigar correctamente a este mismo corazón. Entonces, se produce tanto la disminución de la perfusión coronaria como la hipoperfusión de los tejidos, que era lo que yo les decía anteriormente. Ahora, retrógrado, relacionábamos con congestión. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿de dónde vienen esas venas? Vienen de los pulmones. Recuerden la circulación pulmonar, las venas pulmonares. Entonces, sus síntomas retrógrados o efectos retrógrados va a estar relacionado a la congestión pulmonar. Presencia de estertores, disnea, ¿sí? Todo lo que vimos en la clase de las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora, en la insuficiencia cardíaca derecha, si hablamos de síntomas anterógrados, vamos a hablar, como les dije anteriormente, de la disminución de la perfusión a nivel alveolar, es decir, hacia adelante. ¿Qué tengo? La arteria pulmonar. Entonces, si tengo una ineficiencia del bombeo de ese ventrículo derecho, no me va a mandar enviar suficiente sangre hacia los pulmones, es decir, a nivel alveolar. Entonces, mi efecto anterógrado sería la disminución de la perfusión a nivel de los alveolos, ¿sí? Los capilares alveolares. Bien,
Y mis síntomas retrógrados, como le dije, retrógrado relacionado con congestión, va a estar dado por todo lo que hablamos en clase de las manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, que son lo congestivo a nivel de los sistemas, la hepatomegalia, incurgitación yugular, ascitis, edemas en las extremidades, ¿sí? Estasis venosa. Bueno, básicamente es eso a lo que se refiere con anterógrado y retrógrado, eh, para que lo tengan un poquitito más, mejor detallado, más explicado, y bueno, espero les haya servido. Eh, bueno, les mando un abrazo, muchos éxitos el lunes, y bueno, nos estaremos viendo. Un abrazo a todos.